Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga Nemosain. En este nuevo viaje me gustaría, si me permitís, acompañaros hasta un lugar del planeta donde el tiempo transcurre de forma distinta al que nosotros conocemos. Pero antes de llegar hasta allí, y para no perdernos durante el trayecto, primero necesito poneros en contexto. Comencemos. En 1878, el eje del mundo se encontraba en Europa. Las grandes potencias marcaban el ritmo de la historia, y el resto de naciones obedecían como músicos siguiendo a su director de orquesta. Inglaterra dominaba los mares, Francia soñaba con la razón y la revolución. Alemania se forjaba bajo la sombra de Otto von Bismarck. Incluso al otro lado del Atlántico, en Norteamérica, el progreso se encendía entre fábricas de acero y humo. Era una época de certezas mecánicas, de expansión y de fe en el futuro. Una época donde la ciencia desplazaba el mito y las potencias creían que el mundo entero era su tablero. La modernidad devoraba el mundo tradicional y quien se quedaba atrás era conquistado. Pero había una región del planeta donde la historia se contaba de otra manera. Un archipiélago rodeado de niebla y espiritualidad, donde el tiempo no se medía en años, sino en eras. Entre templos y humo de incienso, el pasado aún respiraba, y el futuro impaciente tocaba la puerta. El choque con Occidente sería inevitable. Ya hemos llegado. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Desde este punto, ella será tu guía. Escucha con atención. ¿Lo oyes? Está viniendo. Capítulo 3. La flor del fénix. Hay un lugar en la Tierra donde el sol nace. Un archipiélago cubierto de montañas, templos y mares, donde la naturaleza colorea cada estación como si fuera un poema. Allí, el aire respira magia. Los espíritus de los que una vez se fueron conviven con los que aún custodian lo que ellos dejaron. Durante siglos, el pueblo japonés vivió bajo la guía de un shogun, un líder político y militar que gobernaba en nombre del emperador, protegiendo la paz y el equilibrio de una cultura milenaria. Pero esa era había terminado. El trono imperial fue restaurado, y el joven emperador Meiji prometió llevar a su pueblo hacia la luz del mundo moderno. Era el inicio de una transformación sin precedentes. Los samuráis dejaron sus espadas para vestir uniformes. Las aldeas se convirtieron en ciudades. Las farolas reemplazaron a las linternas de papel. El país del sol naciente abría sus puertas a Occidente, y con ello llegaban nuevas ciencias, nuevas industrias y una nueva forma de entender la vida. Pero en medio de ese vértigo, muchos comenzaron a sentirse perdidos. ¿Cómo abrazar el futuro sin traicionar al pasado? Japón necesitaba un faro. Y como capricho del destino, esa luz despertó en Sakai, una pequeña ciudad portuaria que recibía cada día las corrientes marinas que traían consigo las ideas del mundo occidental. En las calles de aquel Japón que despertaba, el pasado y el futuro caminaban hombro con hombro. Una mujer con kimono de seda podía cruzarse con un joven funcionario que lucía un sombrero inglés y reloj de bolsillo.
Las casas de madera olían a incienso y té, mientras los escaparates empezaban a reflejar los destellos del acero, el gas y la electricidad. Las campanas de los templos seguían marcando el ritmo del alma, pero los trenes comenzaban a marcar el del tiempo. El país entero parecía un espejo fracturado. En un reflejo, el canto milenario de los cuervos. En el otro, la voz rugiente de las fábricas. Y entre esos dos mundos, las mujeres buscaban aún su lugar. Se esperaba de ellas obediencia y silencio, que fueran sombras en torno al hombre, madres discretas, hijas sumisas, esposas devotas. Pero las nuevas ideas traídas por el pueblo extranjero, como la educación, la independencia, la palabra, comenzaban a resonar en los corazones de algunas. Por primera vez sentían que podían alzar la voz. El pueblo necesitaba una presencia, alguien capaz de tejer el hilo roto entre lo antiguo y lo nuevo. Mientras los barcos de vapor descansaban en las bahías y los periódicos hablaban de ciencia, progreso y moral occidental, la memoria ancestral parecía desvanecerse. Y sin embargo, bajo esa piel de modernidad, Japón seguía soñando con sus dioses antiguos. En los campos los agricultores ofrecían sake al espíritu del arroz. En los festivales las máscaras de los kami danzaban bajo la lluvia cálida de faroles. El pasado no había desaparecido, solo dormía, a la espera de alguien capaz de despertarlo. Kami goshaku, tokinaba mizu ni, yawarakaki. Su cabellera, larga como 5 sakus, al soltarse fluye suave como el agua. Shoujo gokoro wa, pero el corazón de la joven himete hanataji, lo guarda en lo íntimo, sin revelarlo jamás. En menos de una década, Japón se transformó en algo que jamás había sido. Las chimeneas sustituyeron a los campanarios, las fábricas a los arrozales, y el país entero se volvió una réplica todavía temblorosa de la Europa industrial. La educación se extendió como nunca antes. Las antiguas clases sociales habían sido abolidas, y el pueblo japonés, como un niño que mira a su padre con admiración, quería parecerse a las naciones que dominaban el mundo. Pero para sentarse en la mesa de las grandes potencias no bastaba con máquinas ni ferrocarriles. Hacía falta poder militar. Instructores franceses y británicos atravesaron el océano para forjar un ejército moderno. Barcos de guerra adquiridos en Londres comenzaron a patrullar los mares del archipiélago. Japón ya no era un reino aislado, era un país que aprendía a rugir. Y fue entonces cuando miró hacia Corea. Un territorio aún feudal, protegido por un imperio chino que se creía eterno. Japón atacó con la velocidad de una nación hambrienta de reconocimiento. Venció en batallas terrestres y navales. Tomó puertos, islas, posiciones estratégicas, llegando a China. Masacraron pueblos, matando civiles y militares indiscriminadamente. Tan salvaje fue su avance que las potencias rusas, alemanas y francesas tuvieron que intervenir para obligar a Japón a soltar a su presa. La humillación fue pública, y el orgullo nacional se encendió aún más. Dentro del país el contraste era brutal. Una parte del pueblo celebraba la expansión, enviando a sus hijos al frente con un fervor que ardía como pólvora. La otra mitad, jóvenes, pensadores, estudiantes, se preguntaban en voz baja si ese era el precio de la modernidad, si aquella carrera por parecerse a Occidente no les estaba robando el alma. Pero mientras el país discutía su destino, una llama ardía en un editorial de Tokio llamada Myojo, la estrella del mañana.
La llegada de un adolescente de Sakai desconocida para todos comenzaba a revelar una voz que ningún ejército podía silenciar. Sus versos traían la sabiduría de los dragones que custodiaban la memoria ancestral, escritos con las cenizas de un futuro aún por llegar. Yawahada no atsuki chishio ni fure mo mire sabishikarazu ya michi o toku kimi. No te invade la tristeza, tú que predicas el camino, al no haber rozado jamás la tibia piel hirviente donde arde mi sangre. Los cañones retumbaban como tambores de guerra, las flotas surcaban los mares con su metal reluciente, y las ciudades se llenaban de júbilo y exaltación. El país se embriagaba de su propio poder, celebrando el triunfo sobre China con marchas militares y desfiles. Mientras la nación se llenaba de banderas y discursos, la vida seguía su curso en espacios más silenciosos, más íntimos. Un susurro escapaba de los cuadernos cerrados, de las manos que aprendían a escribir sus propios nombres, de los silencios que se llenaban de preguntas prohibidas. Versos llegaban a quienes buscaban comprender lo que significaba ser mujer en un país que exigía obediencia y castidad. Cada palabra escrita era un llamado al deseo, la pasión y la libertad de cuerpo y pensamiento. Fue una voz la que habló por todas. Fue Midaregami, cabellos en dulce desorden, donde reposaban las emociones de una figura femenina que rompió las cadenas del pasado. El imperio, cegado por su próspero horizonte militar, no veía que su pueblo también evolucionaba y se expandía más allá de las reglas impuestas como normas de conducta. El emperador tenía que probar al pueblo que era el líder prometido, y Rusia se convirtió en el motivo para demostrar que el orgullo de Ryu acababa de despertar. La tensión entre la potencia nipona y el coloso zarista crecía como un mar encrespado. Dos imperios jóvenes, celosos, ambiciosos, observándose desde la distancia, como bestias que no querían retroceder. Cuando finalmente estalló la guerra, todo el archipiélago contuvo el aliento. Los trenes llevaron soldados al norte, los astilleros trabajaban sin descanso, y los periódicos anunciaban cada avance como si fuera la promesa de un destino glorioso. Contra toda expectativa, el gigante ruso retrocedió. Port Arthur cayó. La fortaleza que Rusia creía inexpugnable se rindió ante una nación oriental que por primera vez mostraba su poder al mundo. Aquel puerto, llave de acceso al Pacífico, se convirtió en un símbolo, el mensaje de que un pueblo joven podía desafiar a un imperio nacido del hielo. Meses después, en Tsushima, el mar ardió. Los acorazados rusos que habían viajado medio planeta para imponer respeto fueron hundidos en cuestión de horas. Europa miró con sorpresa, incluso con miedo, mientras aquella potencia reclamaba un lugar que nadie estaba dispuesto a concederle. Pero mientras el gobierno imperial extendía sus alas sobre Asia, otra inquietud crecía en silencio, como un temblor bajo la superficie. En las prefecturas donde la luz de las farolas apenas alcanza las ventanas, se repetía un nombre en voz baja, casi como un mantra. Akiko. Akiko era libertad en una época que exigía rectitud. Era deseo en un territorio que todavía temía nombrarlo. Era la revolución íntima que avanzaba mientras el poder miraba hacia el exterior, conquistando puertos, sin notar que dentro de sus propios hogares otra forma de conquista estaba comenzando. Y en medio de ese torbellino, el tiempo alcanzó a quien había iniciado la transformación. Cuando el emperador Meiji cerró los ojos para siempre, la tierra del sol naciente enmudeció. Las campanas repicaron en todas sus islas, los templos encendieron miles de linternas, y todo Japón se detuvo, aunque fuese por un instante,
para recordar que ninguna era dura eternamente. Su muerte no solo fue el final de un reinado, fue la despedida de un país que ya no volvería, y el amanecer de otro que aún no sabía en qué convertiría su futuro. Atarashiki, yo o hiraku kaze, Un viento nuevo que abre un mundo naciente mune ni fuku, y sopla en mi pecho. yume ka utsutsu ka, ¿Es sueño o es vigilia? wagami wa yururu. Mi cuerpo entero se estremece. La era Taisho irrumpió con una quietud sorprendente. Tras décadas de expansión, disciplina y reformas, Japón entraba en un tiempo en el que la sombra de la autoridad imperial comenzaba a difuminarse. Mientras los partidos políticos tomaban posiciones y reclamaban una voz propia, el sol de una nueva era se alzaba sobre el archipiélago, y con él, las calles, los cafés, los teatros y los tranvías se poblaban de murmullos que ya no obedecían únicamente al antiguo mandato del poder. La política se transformaba, los votos sustituían a las órdenes, el debate desplazaba la rigidez militar, y por primera vez en mucho tiempo, Japón empezaba a parecerse al occidente que tanto había observado desde la distancia. En medio de esa efervescencia, Akiko se alzaba como una presencia ineludible. Su nombre circulaba entre la juventud como un emblema, un estandarte susurrado en las tertulias y en los poemas clandestinos. Ella era una luciérnaga en plena noche urbana, una llama persistente que seguía encendida incluso cuando los vientos del miedo amenazaban con apagarla. Sus versos, sus ideas, eran un puente hacia un modo diferente de respirar, de pensar, de ser. Los cafés literarios vibraban con discusiones donde su espíritu parecía estar sentado en cada mesa. En el arte y en la poesía, Akiko se convertía en símbolo de una sensibilidad nueva que desafiaba el peso de las viejas estructuras. La juventud formada entre los cambios de la era Meiji y educada en la curiosidad, encontró en ella una guía. Sus palabras fluían como una corriente cálida en un río de piedra, suavizando lo inamovible, recordando que la verdadera revolución no empezaba en los puertos ni en los ejércitos, sino en el interior de cada individuo. Mientras tanto, en el oeste, la Gran Guerra arrasaba Europa. Las potencias envejecidas se devoraban entre sí, y el mapa del mundo se redibujaba en cada bombardeo. Japón, observador astuto, participó desde la distancia. Vendió armas, envió barcos, acumuló riqueza y ocupó posiciones estratégicas que otras naciones ya no podían sostener. Por primera vez, miró más allá del Pacífico con la seguridad de quien comprende que el orden global está mutando y que también puede reclamar su lugar. Pero la era Taisho enfrentaría a un enemigo sin bandera, sin ejército y sin aviso. El día del gran terremoto el tiempo se quebró. Tokio ardió. Yokohama cayó en ruinas. Más de 100.000 vidas desaparecieron en cuestión de horas. Las calles se volvieron ceniza y las voces que pedían auxilio se apagaron bajo un cielo ennegrecido. Aquel país que se sentía firme en su modernidad descubrió que su mayor amenaza no era política ni militar, sino la misma tierra que habitaba. Japón quedó en silencio, como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. Las prioridades tuvieron que reordenarse. Los cafés se apagaron. Los debates se diluyeron en el olor a humo. Incluso los ideales más vibrantes se recogieron como velas protegidas del viento.
La poesía que antes celebraba la libertad comenzó a hablar del peso del mundo, del dolor ajeno, del temblor que había atravesado no solo las ciudades, sino también el espíritu del pueblo. La era Taisho, que había prometido estabilidad, se volvió frágil, y cuando el emperador ya no pudo sostenerla, su muerte selló el final de una época breve, tan luminosa como vulnerable, y abrió la puerta a un nuevo Japón, uno que, fiel a su ambición expansionista, se preparaba para enfrentar un mundo dispuesto a reabrir las cicatrices que la Gran Guerra había dejado sin cerrar. Waga omoi, kono asazo. Aki ni sumi, hitotsu ni atsumaru. Los pensamientos de esta mañana y el claro otoño se vuelven uno. Ai to shi to geijutsu to reirou to shite suzushi. Amor, muerte y arte, transparentes y fríos. Me o agete mireba, aozora mo ware nari. Cuando levanto la vista, yo soy ese cielo azul. Kodachi mo ware nari. Enokoro gusa mo. Yo soy esos árboles, incluso la cola de zorro que tiembla frente a mí. Namida shitodo ni tamete, yagate nakeru ware nari. Las lágrimas se reúnen silenciosas en mis ojos. Soy yo quien pronto llorará. Mientras el emperador Taisho se apagaba, su heredero, Hirohito, ejercía la regencia. Contemplando un país que aún respiraba los últimos destellos de prosperidad. Cuando finalmente subió al trono, la era Showa nació como un amanecer nublado, tranquilo en apariencia, pero cargado de un presagio que la nación aún no lograba descifrar. Japón había conocido décadas de crecimiento, ciudades iluminadas, debates abiertos y una sociedad que empezaba a creer en un porvenir más libre. Pero aquella serenidad era la misma que precede a los grandes desastres. El crack del 29 empujó al mundo entero al límite. Y el país del sol naciente no fue una excepción. Aquella crisis fue una grieta que abrió algo más profundo. El hambre entró sin pedir permiso, con la persistencia de un frío que se aferra a los huesos. El arroz se volvía inaccesible. Familias rurales perdían sus tierras. Niñas vendidas como sirvientas para salvar a sus hermanos. Agricultores que, ahogados por las deudas, dejaban notas de despedida pidiendo perdón. El hambre abre puertas que la política no debería cruzar. Y en ese vacío, los militares encontraron terreno fértil. No necesitaban grandes discursos, bastaba con señalar al Parlamento, a los partidos, a los políticos civiles. Insinuaban gota a gota que Japón requería una dirección firme, un rumbo sin titubeos, una disciplina capaz de salvar a la nación del colapso. La sociedad comenzó a tensarse, como una cuerda que se estira un poco más cada día. Los periódicos adoptaron un tono marcial. Los estudiantes marchaban con un fervor que sonaba más militar que académico. Y en las conversaciones cotidianas flotaba una obediencia creciente, como si el archipiélago entero se estuviera preparando para algo aún innombrable. Dentro del ejército, el ambiente era más opresivo. Surgieron facciones de jóvenes que interpretaban la crisis como una señal divina. Japón debía purificarse desde dentro. Hablaban de corrupción, decadencia, traiciones invisibles. Y cada acusación alimentaba la convicción de que el país solo podía salvarse mediante acciones decisivas. Entonces, comenzaron los atentados.
Ministros abatidos, empresarios atacados, conspiraciones que brotaban como incendios espontáneos. No eran hechos aislados, sino síntomas de una enfermedad que avanzaba sin pausa. Y mientras el país retrocedía hacia la rigidez, una voz se mantenía firme. Akiko caminaba contra la corriente. No gritaba, pero tampoco callaba. Para una sociedad que había conocido la libertad, ella era la prueba viva de que aquel sueño no había sido una fantasía. Su nombre recorría redacciones, círculos literarios, aulas de mujeres, reuniones clandestinas. No era una revolucionaria armada, era un recordatorio persistente de que Japón ya había cambiado y que borrar esa transformación equivalía a desgarrarse a sí mismo. Pero la nación avanzaba hacia la guerra, como un barco atrapado por una corriente imparable. Todo comenzó con un estallido lejano, una decisión que el gobierno no tomó, pero que lo arrastró igualmente. Un grupo de oficiales impacientes y hambrientos de gloria avanzó sobre Manchuria sin esperar órdenes, convencidos de que la historia estaba de su parte. Fue un acto impulsivo, pero el país entero tuvo que cargar con su peso. Desde ese momento Japón quedó atrapado en una espiral que nadie parecía capaz de frenar. China se convirtió en un campo de batalla interminable. Los comunicados militares hablaban de victorias. Los periódicos recortaban la verdad. Las escuelas enseñaban obediencia antes que pensamiento. El alto mando se disputaba el futuro como si fuera un mapa trazado con sangre. El gobierno civil intentaba mantener una apariencia de legalidad, mientras los militares, envueltos en fervor nacionalista, actuaban como si ya gobernaran. Un clima denso, eléctrico, se extendía por todo el archipiélago. Era la sensación de que algo enorme se acercaba. Pero, en medio de esa tormenta de orgullo desbocado y de una fuerza militar que avanzaba sin alma, ¿dónde queda el pueblo japonés? ¿Dónde quedan aquellas familias que solo querían llenar la mesa, proteger a sus hijos, construir un mañana? ¿Dónde quedó ese mañana? ¿Qué sentido tiene la guerra cuando lo único que anhelas es vivir con dignidad? ¿Por qué la libertad prometida llegaba teñida de sangre? ¿Por qué sabía hambre? La generación que había saboreado por un instante la modernidad, la apertura, el vínculo con un mundo más amplio, vio cómo todo se desplomaba. Cómo las puertas que se habían abierto se cerraban de golpe. ¿Dónde está la esperanza? En una nación que comenzaba a endurecerse, donde la censura apagaba voces, donde el pensamiento libre se volvía sospechoso, ella continuaba escribiendo como quien preserva un idioma que aún no ha sido prohibido. Sus poemas sobre la dignidad humana, sus ensayos sobre la educación, sus llamados a la paz, eran lámparas encendidas en una noche que se cerraba cada vez más. Y ese resplandor inquietaba. En los despachos del gobierno, su nombre aparecía marcado en informes que hablaban de influencia cultural, impacto en la juventud, discurso incompatible con el espíritu nacional. En los pasillos del palacio su figura se había vuelto un susurro incómodo. No era enemiga de Japón, pero sí un recordatorio de otra versión del país, una más justa, más humana, más consciente de sí misma. Sin embargo, Japón ya había iniciado un camino sin retorno, uno que lo conduciría al abismo. Tras su alianza con Alemania e Italia, selló su posición en un bando de la contienda que estaba por estallar. Las alertas saltaron en el resto del mundo, y Estados Unidos decidió advertir a Japón de que había elegido el lado equivocado, retirando todo el petróleo que suministraba al archipiélago. El país se quedó sin recursos para sostener una guerra que se prolongaba en China.
Con cada batalla, parte de la población moría de inanición en aquellas islas empobrecidas. La nación, que buscaba un nuevo amanecer, encontró un ocaso que lo arrastró a la oscuridad absoluta. El imperio nipón estaba acorralado en su propio territorio. Solo quedaban dos opciones: conquistar o morir. Y entonces llegó esa mañana que marcaría la historia para siempre. El ataque a Pearl Harbor. Japón entró en el conflicto más grande que jamás había visto. El rugido de los aviones, los discursos, la exaltación patriótica. Todo parecía un incendio que avanzaba tragándose cualquier posibilidad de duda. Pero Akiko no se dejó consumir. Cuando muchos aplaudían, ella preguntaba. Cuando muchos obedecían, ella escribía. Cuando muchos se entregaban a la furia, ella respondía con humanidad. En un país que marchaba hacia la oscuridad, ella eligió encender una luz. No luchaba contra el imperio con armas ni con gritos, sino con palabras que recordaban al pueblo que la guerra no es destino, que la dignidad no se negocia, que Japón era más antiguo y más grande que los sueños de conquista de unos pocos. Akiko protegió lo que el poder no podía tocar, el alma de las personas. Sembró en ellas las ideas de que la compasión también es una forma de resistencia, que el pensamiento crítico es una raíz que puede sobrevivir incluso bajo el invierno más cruel. Quizás sabía, muy en el fondo, que el camino que su país había tomado terminaría en destrucción. Tal vez, por eso escribió con tanta urgencia, como si quisiera dejar un mapa para quienes vendrían después. Y aunque ella no llegaría a ver el final de ese fuego, sus palabras quedaron ahí, esperando bajo las brasas. Porque cuando todo parecía perdido, cuando Japón se quebró en dos explosiones que borraron el horizonte, sus ideas, las que había sembrado años atrás, resurgieron entre los supervivientes, como la memoria de lo que podían volver a ser. Ella fue la flor que se negó a marchitarse, la flor que protegió sus semillas en medio del incendio, la flor que sin saberlo dio origen al fénix que un día renacería de sus propias cenizas. Hola de nuevo. Espero que hayáis disfrutado del trayecto. El aroma de Akiko nos ha conducido hasta este punto. Sin lugar a dudas, Yosano Akiko es un personaje del que es imposible no enamorarse. La primera vez que se cruzaron nuestros caminos fue a través de una de sus tankas. Al leerlo sentí que aquellos versos tan delicados y tan puros contenían toda la emoción de un pueblo. Siguiendo esa estela llegué a Japón, pero no al Japón actual, sino al que dio origen al que hoy conocemos. Y ese momento fue abrumador y excitante. Japón atravesaba una época de cambios tan voraz que parecía incapaz de mirar atrás, como si no pudiera detenerse ni un solo segundo a escucharse a sí mismo. Todo su empeño estaba en mirar hacia afuera, y se olvidaron de mirar hacia adentro. Pero ella no lo hizo. Akiko se encargó de cuidar espiritualmente de toda una generación. Y para hacer eso hay que tener mucha, pero que muchísima fortaleza. Su evolución como poeta y el desarrollo de Japón son como las dos hélices de una misma cadena de ADN. Sus primeros poemas rompieron los grilletes que no dejaban a las mujeres expresarse. Habló del placer de conocerse a una misma, del amor, de la pasión, del calor humano, en una época en la que la mujer era tratada como un mero objeto. Ella les dio voz,
y para eso hay que tener muchas, pero que muchas agallas. Y como su país no dejaba de avanzar tan frenéticamente, ella también tuvo que transformarse. Se dedicó a educar al pueblo japonés, cofundó escuelas en todo Tokio, enseñó en círculos literarios, dio charlas en conferencias y talleres, escribió artículos y ensayos pedagógicos, participó en movimientos por la educación de las mujeres y escribió más de 20.000 tankas. Es decir, la presencia de Akiko estaba en todas partes. Y mientras tanto fue madre de 13 hijos. ¿Os hacéis una idea del calibre de persona del que estamos hablando? Cargó a sus espaldas una familia entera y al mismo tiempo a toda una nación. Y sufrió lo que sufrieron todos. La hambruna, el terremoto de Tokio, la presión del gobierno, lo vivió absolutamente todo. Y aún así, se mantuvo firme. Contra todo. Por todos. En Japón, la figura de Akiko Yosano es una de las más importantes de su historia. Todos se enorgullecen de ella. Quizá por la distancia que nos separa o por la diferencia cultural, su historia se perdió al cruzar el océano. Pero como os dije en un principio, ただ、不死鳥の花の香りをたどればいい。 muchas gracias a todos, y en especial a Ayuko. Ella ha sido la voz que ha dado vida a Akiko y a todo este capítulo. Gracias a ella hemos podido traeros un pedacito de Japón. Solo puedo desearos que su aroma os acompañe un poco más allá de este capítulo. Perdona, una última cosa. Akiko tiene un mensaje para vosotros. いつも自分の心を信じて進みなさい。